si la mente puede observar a la mente, no puede, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si la mente no puede observar a la mente, ¿quién observa? El observador. Y el observador, ya, perfecto. Y el observador, por lo tanto, entonces tenemos claro que el observador no es la mente. ¿No es cierto? Sí. Ya. Después dijimos, ¿la mente puede silenciarse a sí misma? No. Tampoco, ¿no es cierto? ¿Qué silencia la mente? No, es que eso es súper fácil porque es simplemente el punto por el desapego. Desapego de la mente. Por la desidentificación. Entonces, habíamos dicho que la mente no puede observar a la mente, ¿ya? Y que la mente no puede callar a la mente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí siempre llegamos a un punto que es siempre el observador. Sí. Entonces, desde cuando yo logro identificarme con el observador, recién ahí, en forma natural, voy a empezar recién a poder experimentar el silencio. ¿Comprenden, no? Pero es una consecuencia de un proceso de identificación con aquello que está fuera de la mente. Porque acuérdense que la realización parte por el corazón. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo acá? Ya, claro, porque resulta que hay un canal sutil que está activado desde el centro de la cabeza hasta el centro del pecho, ¿ya? Y ahí se produce un canal, ¿ya? Entonces, de repente hace ciertas prácticas o ciertas meditaciones y donde de repente dice, parece que está conectado esto con acá, ¿estamos? Porque esa conexión existe. Entonces, el entendimiento no pasa por la razón, pasa por un estado de conciencia mayor. ¿Comprenden o no? Entonces, cuando la persona empieza a situarse en ese espacio de realidad, ahí empieza a decir, ¿estamos? Y ahí recién, entonces, ahí la persona puede decir, claro, porque de alguna manera acá él está hablando desde el observador, pero ya identificado con él, sabiendo que es el observador, ya no tiene ninguna duda, como quien dice, duda de que finalmente su realidad y su conciencia es la totalidad, es el ser. Es el ser que se está expresando a través de un cuerpo, que se está expresando a través de un yo, se está expresando a través de un ni siquiera de un yo, sino que de un cuerpo. ¿Ya? Entonces, y por eso siente esa sensación de, en primer lugar, de eternidad, porque el ser nunca nació y nunca ha muerto, ¿ya? Y esto no es algo que la persona diga, ay, ya, así como, no, es una experiencia, ¿ya? Es una experiencia. Se siente inmaculado porque no hay ninguna acción que lo pueda afectar. Si todo este cuento del karma, todo este cuento del bien, del mal, de toda esa parafernalia es relativa a la forma, no es relativa al ser. Entonces, ¿qué pasa? El ego ya se confunde por los velos de Maya. Entonces, ¿qué pasa? El punto es que cuando empiezan a preguntarse, ¿puedo yo silenciar a la mente? No puedo silenciar a la mente. ¿La mente puede silenciar? No la puede silenciar. Como mente, ¿puedo observar mi mente? No, tampoco. ¿Y quién la observa? El yo soy, o yo, o el observador. Drista, que decía. Ya. Bueno, la cosa es que cuando ustedes se dan cuenta de que finalmente el observador está detrás de la mente, entonces se pueden preguntar, ¿y quién está detrás del ego? ¿Comprenden o no? Sí. Pero esas son comprensiones que se dan en forma natural cuando uno empieza ¿ya? Entonces ahí uno dice, chuta, en realidad, entonces si el ser o la conciencia plena, está detrás del ego, ¿ya? Quiere decir que el ego está nublando, está tapando mi verdadera naturaleza, lo que yo soy finalmente, ese estado de plenitud, de gozo, de libertad, y donde finalmente las acciones que pueda generar ese cuerpo, por decirlo así, ¿ya? Y que ha experimentado
ese espacio de realidad, porque claro, la persona está fuera del mundo de la forma, la conciencia está fuera del mundo de la forma, pero ese cuerpo sigue actuando, ¿sí o no? Y por lo tanto sigue generando consecuencias. Pero sabe que eso es relativo a la forma y a la materia, que no le toca a esa persona, o a aquello no le toca. Entonces, esa persona no tiene ese, como quien dice, no tiene ¿cómo explicarlo? Bueno, por un lado no le afecta el karma en términos concretos, y tiene la plena conciencia de que su acción simplemente se encadenó por una serie de acciones que están generando una serie de consecuencias que son propias de esa realidad. ¿Comprenden, no? Entonces tampoco hay apego al hacer o no hacer. Porque simplemente se entiende perfectamente que es un agente de un proceso existencial. ¿Comprenden eso, no? Pero esa comprensión ya necesita ser una experiencia. Porque si no se convierte en una teoría, y esa teoría puede ser una perfecta excusa para negar un montón de cuentos, etc. ¿Cachan o no? Entonces, una cosa es que yo les diga, mira, así ser rico, y otra cosa es llegar a ser rico. Entonces, el punto es que ustedes sí realmente pueden llegar a vivir esa realidad, sí la pueden crear, pero necesitan generar las condiciones para que eso suceda. Mientras eso no suceda, es buenas intenciones. ¿No comprenden, no? Pero el punto es que hay muchos que ya se empezaron a acercar a ese estado de silencio, se empezaron a sentir, que han podido sentir esa sensación donde finalmente se desidentifican del cuerpo, se desidentifican de su mente y sienten una sensación de expansión donde finalmente experimentan la sensación de totalidad. Y yo sé que hay muchos acá que lo han sentido y que lo han experimentado y que lo desean. ¿Ya? Por lo tanto, es posible. El apego a que no es posible, el apego a que debe ser de una determinada manera, el apego a que yo tengo que hacer una serie de cosas que acá, allá, eso es justamente parte de lo que le está impidiendo justamente experimentar eso. Porque están apegados a una idea de cómo debe ser. Y si el ser está siendo constantemente, en forma permanente, ya cualquier expresión formal va a ser única. Por lo tanto, ninguna cosa en la forma va a ser igual a la otra, a no ser que sea inventada por nosotros. Porque hacemos las cosas en serio, pero el ser no hace nada en serio. Y por lo tanto, la experiencia interna tampoco es serial, ni es maquinal. Por eso yo no hablo de técnicas, sino que hablo de metodología. Porque lo técnico se puede replicar. La metodología es un proceso que no se corta, o que tiene un principio y tiene un fin. ¿Comprenden la diferencia? ¿Estamos? Entonces es importante entender que acá hay un proceso existencial que está siempre vivo y vigente, y que uno entra en ese flujo, y que en el momento en que empieza a soltar las identificaciones con lo que no es, empieza a identificarse con lo que es. Y en ese proceso natural de identificación, de desidentificación con lo que no es e identificación con lo es, uno de forma natural empieza a entrar en ese flujo, empieza a experimentar el amor y se da cuenta que la existencia funciona y existe en base al amor, y que uno no puede dejar de experimentar el amor, y que la única forma que uno pueda dejar de experimentar eso es a través de la identificación con el ego. Y mientras más se identifica con el ego, más lejano está el amor, más lejano está la generosidad, más lejano está la plenitud, más lejano está la sensación de inmaculadez. No sé si esa palabra, pero como ahora se inventan un montón de formas, ya, entonces, como ahora se inventan un montón de palabras, ¿ya? Entonces, al contrario, me siento lo opuesto al inmaculado, me siento absolutamente tocado por todo. Y me siento absolutamente atado a mi propio estado emocional, donde culpo la existencia, culpo la realidad de que no me está pasando, que no me suceda lo que mi apego está deseando experimentar. ¿Comprenden o no? En el fondo estoy culpando a la existencia de que
no me está permitiendo experimentar el apego que yo tengo. Claro. Nada más. ¿Y los deseos son apegos también? No, una cosa es desear y otra cosa es apegarse, porque la existencia funciona a partir del deseo del ser de experimentarse multiformemente. El punto es que él se experimenta pero no se apega a su experiencia. Como forma, me explico, el ser se manifiesta como forma, como materia. Y en este proceso de manifestarse como materia, no se apega a su propia materia. ¿Has visto? No se apega. Entonces el problema no es el deseo, es el apego. El deseo no es el drama es el apego. Porque el ser existe en función de ser lo que es. Y cuando se expresa como forma, es forma. Y está deseando ser forma. Es una conciencia que se experimenta a sí misma como forma. El punto es que no se apega. ¿Ya? El ser está detrás del ego. ¿Ya? Y por eso no lo podemos ver, porque vemos el ego. Entonces el ego tiene como una doble cara. Mira para adentro y dice, ah, yo quiero ser así. ¿Estamos? Y con la otra cara digo, lo que estoy viendo afuera me va a permitir ser así. ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces uno dice, ah, yo quiero ser así. Y entonces se mira al ser. Y después que mira al ser, mira afuera y dice, haciendo todas estas cosas yo voy a poder ser así. Y se identifica con la forma. Apropiándome de todo. Y se apropia de todo. ¿Y qué pasa? Como el ego es instinto, de alguna manera, ¿ya? Funciona en base a los mecanismos que lo estructuran. ¿Y cuáles son los mecanismos que estructuran al ego? Son el instinto. ¿El ego tendrá que desidentificarse del ser? Del deseo de llegar a ser. Claro. Del deseo De llegar a ser. de ser ser. Claro. No del Porque en ser. el fondo el ser se manifiesta en la plena aceptación de ti mismo. Porque todo lo que está haciendo es aquello. Es aquello. O sea, es simple. Además que les da pánico y terror aceptarse al 100% usted a sí mismo, porque dicen, ¿cómo me voy a aceptar con todo esto, con toda la chacalada de juicios que uno tiene? Con todas las fantasías en las cuales uno cree que va a ser más feliz que como es ahora. Todo mucho pánico, en el fondo reconozcan el nivel de rechazo que sienten hacia ustedes mismos. Y como sienten ese rechazo enorme hacia ustedes mismos, es porque lo pasan como lo pasan. Porque cuando hay una plena aceptación de ti mismo, no hay conflicto con el ego. No hay ego, pues desaparece solito. Porque no te necesitas quererte a ti misma, porque va a ser la expresión del amor. O sea, la gota no necesita sentirse húmeda, porque su naturaleza es la humedad. No necesitas amarte a ti misma, porque va a ser la expresión del amor. O eres la expresión del amor. El punto es que a partir del Maya, etc., y todo el cuento, no ves eso y no reconoces eso en ti, no te reconoces como eso. O sea, la cosa es reconocerse. Claro. Es que el amor es una consecuencia natural. Te vuelvo a decir, una gota de agua no puede experimentarse a sí misma ausente de humedad. Porque su naturaleza esencial es humedad. Entonces, si tú esencialmente eres amor y experimentas tu naturaleza esencial, no puedes dejar de sentir amor. Por lo tanto, no necesitas amarte a ti misma, porque tú eres el amor. ¿Comprenden? Ya. Entonces, por eso ese personaje, cuando hablas de Chankara, desde el ser, dice: soy un inmaculado libre. Soy aquello que es uno, indivisible y no dual, cuya naturaleza es la felicidad, es la verdad, es el conocimiento y es lo infinito. ¿Vamos? No. Dice: la disciplina de yoga está dirigida a conformar en el ser del hombre esta impresión de entidad. Sentado en un lugar solitario, liberado de la mente de todos los deseos, controlando los sentidos, debe meditarse con inamovible atención en el infinito ser, el cual es uno sin segundo. Ya. Es súper importante entender que lo que estamos acá haciendo nosotros es evolucionar la materia. Por lo tanto, son todos ustedes unos materialistas. ¿Ya? Porque les vuelvo a decir, en el fondo, en esta realidad, las cosas que se expresan, ¿ya? Las cosas materiales que se expresan, ¿ya?
genera las condiciones para que lo que se exprese como se expresa. No puede haber una flor que dé un manzano que dé pera. ¿Lo conocen o no? No. ¿Han visto a Rosales dando kiwi? No. ¿Ya? Pero no podemos decir de aquí, ahí no hay algo que es inteligente y que está permitiendo que eso sea lo que es, ¿o no? Que tiene un orden, que tiene un sentido y que es capaz de generar una serie de procesos que le permiten ser lo que es. Ya. Y cuando vemos un perrito o un gatito, también lo que vemos es su forma material, ¿o no? Sí. 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 Ya, y si lo llevamos a nivel científico, lo que estamos viendo es un conjunto de células que se ordenaron de determinada manera y hay otro conjunto de células que se generan en otro determinado nivel de realidad. Y en ambos casos podemos decir que están expresando conciencia, ¿no? Sí. La flor está expresando conciencia y el animalito también está expresando conciencia. Entonces, si ambos son modificaciones de ¿cómo se llama? ¿Por qué decimos que está expresando conciencia? Porque resulta que la planta está reaccionando frente al medio. Sí. Incluso más podemos decir que una piedra también está, dentro de su limitación, también está expresando conciencia, porque tiene la capacidad de expandirse y contraerse a una temperatura. Sí. Por lo tanto, podemos decir que la piedra siente. ¿Estamos? Entonces, si todos están expresando conciencia y básicamente son, bajo un punto de vista, modificaciones de la célula, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La conciencia. La capacidad de poder expresar su conciencia Claro. a través de esa forma. Claro. ¿Cuánta conciencia puedo expresar en esta forma de ser? Claro. Claro. Y lo mismo hacen ustedes cuando estoy con depresión, de qué forma estoy expresando mi realidad, pero a nivel más sutil. Si estoy alegre, ¿qué estoy expresando en ese presente de acuerdo a mi realidad? Si estoy neutral, ¿qué estoy expresando en este presente de acuerdo de cómo estoy siendo? Entonces, la diferencia entre una planta, entre una piedra y ustedes es que la movilidad que tienen interna, dado el tattva del aire, es mucho más rápida que la que puede tener una piedra o una planta. O sea, la evolución se sostiene en el cambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una piedra, entre una planta, entre un animal y nosotros? Es que nosotros, a través de nuestra propia voluntad, podemos hacer evolucionar nuestra materia. Entonces, vamos a yoga, como iba la Ruth, ¿ya? Hacemos, qué sé yo, meditaciones, hacemos pranayama, hacemos un montón de ejercicios relativos a nuestra fisiología para que esa conciencia pueda expresar. Pero hay un detalle. Y hay un detalle. ¿Cuál es el detallito? De que como están cuerpo y mente unidos de alguna manera, ¿me comprenden o no? Entonces, si yo empiezo a realizar acciones virtuosas, también estoy modificando mi biología. ¿Comprenden? Sí. Entonces, cuando yo tengo emociones positivas, cuando yo estoy alegre, cuando estoy contento, cuando estoy generoso, también estoy modificando mi biología. Y estoy generando condiciones cada vez más armoniosas conmigo mismo y con la existencia. Entonces, se dan cuenta que todos estos sistemas antiguos que estaban en el maíz, hay todo un proceso muy complejo que está detrás, que tiene que ver con este esfuerzo enorme, porque implica saltarse miles de años de evolución si lo dejamos tranquilito. ¿Ya? Entonces, la mente libre de todos los deseos. Ya habíamos dicho, como les decía, que todo deseo es atingente a la materia y es atingente a la manifestación. Por lo tanto, uno ahí está, incluso el deseo de trascender. Sí. Segundo, cuando se refiere a controlar los sentidos, es un poco la práctica que conversamos aparte de los indrillas, en el sentido de que una lectura es esa, en el sentido de empezar a tomar conciencia como finalmente todo termina en el ego, etc. Todo el trabajo que vimos, ¿se acuerdan cuando hicimos trabajo con la indrilla y toda la información respecto a la ya. Y por otro lado, también tiene que ver justamente con el proceso de desidentificación que uno tiene cuando está meditando. Porque todas las percepciones que tiene uno de sí mismo
internamente, aunque esté en su casa sentadito, son todas percepciones asociadas a los sentidos. No hay ninguna percepción que uno tenga que no esté asociada a los sentidos. La memoria, maestro. Lo mismo. La memoria es una suma y resta de puros recuerdos, y todos esos recuerdos se formaron a partir de una relación entre tú y otro. Y toda esa relación entre tú y otro son todas relaciones duales. Y justamente lo que estamos queriendo salir es de la dualidad. Ya, entonces nos referimos a este controlando el sentido en el fondo, más que control, porque yo tengo conflicto con la palabra control. De alguna manera es teniendo conciencia de este proceso que el cual hay que desapegarse. Claro. ¿Ya? De alguna manera desapegarse de los sentidos. Entonces debe meditarse con inamovible atención en el infinito ser, el cual es uno sin segundo. ¿Estamos? Ahí estaríamos explicando la Luca. Eso de que diga uno sin segundo significa uno solo, uno únicamente. Exactamente. Eso, ¿qué es lo que les cuesta a ustedes? Porque básicamente, imagínense, ustedes biológicamente están determinados ya por dos hemisferios cerebrales. Entonces ya están percibiendo la realidad, ¿cómo se llama? Dual. Y acuérdense que el cerebro, más el sistema nervioso, ¿ya? Y la conexión con los sentidos es lo que les da a ustedes el sentido de realidad, por un lado en lo externo, y por otro lado el que hace de conector con los mundos sutiles. Claro. Entonces, ya por eso la importancia de trascender la dualidad. ¿Comprenden o no? Bien. La próxima. Uno sin segundo. Es decir, el Señor, es decir, el Señor y la esencia de todo lo que existe, lo existente, son lo mismo que el ser. Atma, no ser, es esa conciencia sin cambio. Es el testigo. Y que es súper importante entender nuevamente que el testigo no es la mente. ¿Ya? Porque la mente puede observarse a sí misma. No. La mente, y entonces si la mente no se puede observar a sí misma, ¿quién observa la mente? Ya. ¿Y quién es el testigo? El ser. Ustedes. ¿Ya? ¿Y cuándo nacieron? ¿Cuándo nació el testigo? Mi sensación, yo me dejo sentir, y de repente entro en un estado donde me doy cuenta que puedo observar la mente. ¿Ya? Pues me doy cuenta que ya, y que por el momento que me doy cuenta que puedo observar la mente, digo, chuta, si yo la puedo observar, no soy eso. Claro. Como primera cosa. Y entonces digo, entonces quiere decir que hay algo que la puedo observar. Ya. ¿Y quién la observa? Entonces yo me digo, como ya me lo aprendí de memoria, digo, el testigo. ¿Ya? Entonces digo, ya, perfecto, porque la mente juega esos juegos. Ya, perfecto, eres el testigo. ¿Y cuándo naciste? Con el sentido de individualidad, pues, ahí no soy testigo. ¿No? El Sí. deseo. ¿Nunca nació siempre tú? Nunca. No, ¿Nace primero? pero es que hay algo antes del testigo, La que primera no percibe, que no hay percepción, que no desigua. Y si el testigo no estuviera presente en todo lo que existe, ¿cómo podría existir lo que existe? No podría. Pero el testigo percibe, pues. ¿Percibe? No, No. ¿No? O sea, se da cuenta. ¿No? se da cuenta, Consciente, pues. Hay tiene un... conciencia. Atestigo le percibe. Claro. Buena palabra, chico. No. Es conciencia. Sí. Pero un segundo, que estamos Pero es que ahí aquí no con- hay silencio, pues. Cuando está ahí, no es lo mismo, no es el otro estado. Por eso, pregúntate cuándo nació. Entonces dice, nació en el cuerpo causal, Quiero observar. ¿no es cierto? Ya, ¿y quién observa el cuerpo causal? Porque lo que pasa es que, ahora, si el testigo observa lo que sucede, ¿ya? En algún punto del momento que lo observa, ¿lo puede modificar o no? ¿O se modifica lo observado? Sí. Entonces, ¿Por solo la observación? entonces si lo observado se modifica por el observador, cuando yo me miro a un espejo y hago así, ¿qué
¿qué se modifica al frente mío? La imagen. La cara, po, La cara. ¿no es cierto? La imagen. ¿Y por qué? Porque somos lo mismo. Po. Sí. Ya, pues entonces el testigo, el observador y el observado son uno solo. Sí, Pero ahí depende de qué lado de la moneda lo estemos viendo, ¿no? claro, claro. Ya, por ahí se levantan hartas manos. Ya, Cuando a uno ver, dice observen su mente, es solamente dejarla ahí. hay que dejarla Mirarla. ahí, ¿sí? Y nada más. Y la mente sigue. Sí. ¿Quién está observando esa mente cuando está pasando toda esa imagen y todas esas palabras y todo Eso es lo que eso? se llama el testigo. Sí, po. Y lo podemos hacer no tan de un estado muy profundo, sino tanto de un estado mucho más ahora mismo. de ahora aquí. Entonces, no necesitan entrar muy profundo como para observar su propia mente cómo está trabajando. No, Sí, pero el testigo de alma es Brahma, en algún punto sí. lo que está manifestado. En algún punto. po. Está manifestado. Claro. Lo que pasa es que, a ver, no es que esté manifestado, porque si yo hago así, ya, yo puedo decir que tengo atrapado un espacio, ¿no? Ujú. Y por lo tanto podría decir que ese espacio que está sosteniendo esta realidad. A ver, no, más fácil, en el caso de un anillo. El anillo, ¿qué es la diferencia entre el anillo y la moneda? El espacio que está ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si esta es la moneda o este es el anillo, ¿puedo decir que ese espacio está manifestado? ¿Cómo? ¿Puedo decir que ese espacio está manifestado aquí? Supongamos Sí, que este es un anillo. Sí, porque está contenido. ¿Ya? El espacio está contenido ahí. Lo que pasa es que está manifestado porque, o si no, estaría inmanifestado. No está ni manifestado ni manifestado. Es, Pero resulta que paradojalmente, si yo le saco a ese anillo, ¿qué tiene un anillo? Ya. ¿Podemos decir que el espacio de aquí está manifestado o no? sí, pero sí está Sí manifestado. que depende si hablamos de oxígeno, de Pero La tampoco- noche está... ahí cambia de espacio. El espacio nunca ha estado ni adentro ni afuera, está haciendo, ¿no? Sí. Ya, y paradojalmente, si yo veo esto, ¿qué es lo que hace que sea un anillo y no una moneda? El espacio. ¿Les puedo comprar un metro de... ¿Cuánto me dirá esto? 3 centímetros. ¿Me venden 3 centímetros de espacio? No pueden, pero sí me pueden vender lo que está dentro de la moneda. Que en el fondo, si bien es cierto, nosotros podemos decir que ese espacio está ahí y que es lo que permite que esto sea un anillo, no una moneda, no podemos decir que necesariamente ese espacio está atrapado ese espacio está atrapado por el metal. No, Incluso el se espacio pone está la atrapado. moneda y el anillo juntos. Claro, pero mira, si yo lo pongo acá, y si lo pongo acá, y si lo pongo acá, y si lo pongo acá, siempre va a haber espacio. Y sigue siendo anillo. Y sigue siendo anillo, porque lo que permite que sea anillo es el espacio. Claro. Y acá, entonces, el anillo con el espacio sería el alma en el cuerpo. Ujú. Entonces, donde yo mueva ese cuerpo, el alma va a estar presente. Sí. A diferencia de esto, de que justamente lo que hace la diferencia entre uno y otro es que ese espacio no está presente. Entonces, el anillo no deja de ser porque yo lo muevo para acá. Ni deja de ser porque lo muevo por acá, ni acá, ni allá. Ni puedo decir que en ningún momento el espacio se le escapó. Pero resulta que si yo le hago un orificio a esta moneda a un punto que llego casi al borde a convertirla en algo parecido a esto, pierde su valor. Permite que esto sea lo que es el espacio. Claro. Y lo que permite, el alma en ti mismo, lo que te permite ser lo que eres, es ese espacio. Que nosotros lo vemos como vacío, pero el alma es la totalidad. Eso no se puede entender con la mente No. racional, no. Esa moneda también ¿Comprenden o no? existe, Sí. Es más intuitivo que racional. Sí, po. Pero si la trascendencia implica trascender la razón. Si la razón es lo peor que te puede pasar en la vida. Maestro, pero si vemos el testigo como vibración, al final lo que lo contiene es el silencio, po. Si vemos el testigo como vibración, ¿ya? ¿Y quién te dijo el testigo de la vibración? Energía. Estás poniendo una cualidad para poder justificar. Es cierto que igual el testigo tiene cualidad, ¿no es cierto?
que sea lo más atrás que... A ver, si nos ponemos pesados, si seguimos tu línea de racionamiento, ¿ya? Si seguimos tu línea de racionamiento, le podemos poner un apellido al testigo. ¿Ya? Y si le ponemos un apellido al testigo, le ponemos un IVA, ¿ya? Le podríamos llamar el yo soy. Y desde esa perspectiva, desde el yo soy, sí puedes, finalmente tiene que ser trascendido también. ¿Comprenden o no? Sí. Bajo ese punto de vista, sí puede ser trascendido. El punto es que es sí y no, porque cuando logras la plena conciencia, ya tienes la experiencia de la plena conciencia y te vinculas nuevamente con el mundo de la forma, ya no hay un testigo, Claro. pero sí hay una conciencia de ser que incluye la totalidad. Entonces, bajo ese punto de vista serían todos los ojos, todas las orejas, Claro, todas las bocas. claro. ¿Comprenden o no? Ujú. Como Krishna cuando se muestra como el universo. Sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo pueden tratar de tomar conciencia de eso desde una individualidad, siendo que la experiencia es sin individualidad? Sí, pues. Si por lo tanto tengan la experiencia y después conversamos. Ya, Es que- vámonos a un lado. Pero me comprenden, ¿no? Sí, Entonces, porque hay ¿a qué voy? ¿Por qué iba yo? Porque esta acepta esa línea de racionamiento en términos de que sí es importante trascender la conciencia del yo soy. Sí. ¿Ya? Es importante trascender la conciencia del yo soy. Pero la conciencia del yo soy, volvemos a ver, se trasciende una vez que la persona ya empezó a meditar, se empezó a cientificar, empezó a entrar en estado de samadhi, donde finalmente logra establecerse más o menos en el Nirvikalpa Samadhi, en el Sadikalpa Samadhi, que es el samadhi donde uno percibe la totalidad, que es el que normalmente perciben, tienen en el árbol. Las personas que han tenido, cuando empezamos a subir en el árbol, y ya empezamos en los planos superiores de la cosa más peluda, ¿ya? Empiezan a experimentar esta sensación de donde hay un yo que está experimentando la totalidad, Sí. y donde yo siento que soy todo, yo siento, y después llega un momento en el cual el yo desaparece, ya no hay un yo, pero eso no significa que no sientas, No, pues. ni significa que no percibas, ni nada, al contrario, ya es donde estás plenamente más consciente. Y eso es ese estado, incluso un poquito anterior, ya entrando en el Sadikalpa, incluso puede empezar a experimentar el silencio, pero como una consecuencia natural. ¿Comprende? Donde ya ni siquiera lo busca, sino simplemente un proceso que sucede. Como que llega. Y en ese suceder, de repente una vez no te tiene parte y ya está el otro. Cansa la onda mística, ¿no? La buena la anda. ¿Y existe el testigo del silencio, maestro? ¿Cómo? ¿El testigo del silencio? El testigo del silencio, ahí está en un Sadikalpa Samadhi. Ok, ese ya. Ahí está en un Sadikalpa Samadhi, porque en el fondo estás percibiendo un algo. Acá es entre mirar la piscina y estar metido en el agua. Claro. Es como estás sumergido en la experiencia. La experiencia te sumerges en la experiencia. Y como consecuencia de sumergir sucede lo que tenga que suceder. Que nadie sabe qué va a suceder en ese instante, porque ese instante siempre es presente. Por lo tanto, si yo te digo, mira, te va a pasar tal cosa, mentira. No sabemos lo que te va a pasar. Te va a pasar lo que tenga que pasarte en el momento que tenga que pasar. Que va a coincidir en algún punto con cierta comprensión de la realidad, y que va a ser coincidente con quienes tuvieron esa experiencia, sí. Pero esa experiencia tuya va a ser única y de nadie más. Y va a durar lo que tenga que durar, como sea, no importa, pero es única. Nadie va a tener una experiencia igual. Imposible, no puede ser. Por definición no se sostiene. Bien, si el uno sin segundo, es el Señor, la esencia de todo existente, son lo mismo que el ser. Alma o el ser es esa conciencia sin cambio, testigo de las experiencias densas de los sentidos durante el estado de vigilia, de las experiencias de la mente durante el estado de sueño, y de la bienaventuranza que se caracteriza por la ausencia de relación sujeto-objeto que tiene lugar en el sueño profundo. ¿Está? Entonces, en el fondo, volvemos a lo que habíamos dicho al inicio de la clase, que está el ego,
Está el cuerpo, está el ego y está el ser. Y que el ser está siempre presente. ¿Estamos? Y como de la misma manera que yo no me puedo mirar mi cara, de la misma manera yo no puedo ver el ser. Entonces mientras yo me esté mirando el ser, no lo estoy viendo. Ya. Claro, ustedes no necesitan mirarse los ojos para ver. No necesitan mirarse la lengua para poder hablar, ni necesitan mirarse la oreja para escuchar. Entonces, ¿para qué quieren mirar al ser? ¿O por qué esperan verlo? Claro. Por la apego a la forma. Exactamente, porque vuelven, siguen Porque pegados el en que la quiere separación. verlo es el ego porque quiere verlo, porque se quiere apropiar. Exactamente. Y ahí No es se puede cuando aplicar también uno la lo proyecta, como cuando proyecta esa idea de trascendencia, también está queriendo ver el ser. Exactamente. Por eso simplemente es un estado que sucede y uno se ve como pillado en la experiencia. Aquí estoy ya, listo. Ya, entonces los maestros del Vedanta recomiendan la disciplina del yoga para la obtención del autoconocimiento. El mero estudio y la simple discusión tan solo puede indicarnos la existencia del ser. Sí. En el fondo, no solamente necesitamos estudiar acá, sino necesitamos practicar. ¿Ya? Practicar. ¿Estamos? Y como les digo, todas estas disciplinas antiguamente estaban todas concatenadas. Entonces, en la mañana despertábamos con la salida del sol, hacíamos una meditación, podía ser. Y de ahí después íbamos con la Yoga. Con el yoga. Hatha yoga. con la Débora, Hatha. Después seguimos meditando, estudiamos, después meditamos, después le decimos a la Ruth que nos haga Kundalini. Kundalini. ¿Ya? Y es importante. ¿Cómo es posible la meditación en la unidad del Jiva y Brahman cuando innumerables fenómenos son percibidos a nuestro alrededor? Jiva, acuérdense que es la conciencia individual. Sí. ¿Vamos? Entonces el hombre sabio debe inteligentemente fundir todo el mundo objetivo solo en Atma y pensar constantemente en ese Atma como si fuera un cielo inmaculado. Ya, eso lo vamos a ver en la próxima clase.